Regresamos al noticiero 11:38 minutos en la Argentina y damos paso hoy. La verdad que no voy a hablar. Otras semanas estoy motivado, es como que tengo ganas de participar porque hay cosas que están pasando en el mejor básquet del mundo. Esta semana me parece que no va a ser así el escenario, así que los saludamos, le damos la bienvenida y le invitamos a que diga todas las verdades, las que haya que decir las va a decir ahora. Ese es José Tripodero con la actualidad del mejor baloncesto del planeta, la NBA y las finales de conferencia. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Excelente, no sabes la alegría que tengo por los resultados que se dieron en estos últimos días en las finales del Este, por ejemplo. Bueno, era algo que podía pasar. Sí. Sí, de todos modos, no está todo perdido. Ayer yo te decía que no es una serie que está acabada, ni mucho menos. No es como la que estuvieron jugando hasta ayer Golden State y Dallas, en la que ya prácticamente se sabía que Golden State iba a dar el último golpe para clasificar a las finales. Está, por supuesto, con ventaja Boston. Digo, para el que no se enteró, Boston está liderando la serie 3-2. Ganó el quinto juego que se disputó en Miami. Era un juego clave para los dos, digo, no solo para Miami, por el hecho de ser local y tener la presión de, bueno, ganar y transformar esa presión en, o mejor dicho, tirarle la presión a Boston. Boston se llevó el partido y ahora prácticamente tiene la ventaja para alzarse con la serie. Veremos, de todos modos, ya ha pasado en otras series. En la serie anterior de Boston, justamente, Milwaukee tenía todo listo para en el sexto juego quedarse con la serie, ganaba 3-2, jugaba el sexto partido de local y finalmente ganó Boston y después Boston terminó llevándose el séptimo juego y así pasar a jugar la final del Este con Miami. Así que por lo menos te tiro esa buena, ¿sí? Veremos qué es lo que pasa, si no, bueno, lamentablemente tendrás que unirte a este club, al club de las vacaciones, ¿no? Muy bien, Anticipadas. sí, no me llega a motivar del todo el dato, pero bueno, sí, obvio que es valedero. No, sobre todo porque, a ver, era un partido clave. Yo creo que Miami ganando este quinto juego de local, si hubiese pasado eso, me parece que tenía no solo el resultado a favor, sino también una inyección anímica muy importante. Ojo, a ver, también hay que mencionar que Miami le ganó en Boston justamente y le ganó con muchísima autoridad a un equipo que Boston prácticamente es un Dream Team, es una cosa increíble y algo que hablaba justamente con Morena, nuestra operadora también que juega al básquet, no sé si hay mucha gente que no sabía, y mañana nos va a dar lecciones al parecer porque se arma el partido. Organizó la semana pasada en la charla que tuvimos nosotros en el Noti, fue así. Justamente lo que hablamos es que yo le mencionaba que no se nota la rotación en Boston Celtics. O sea, van cambiando los jugadores los nombres y no se nota la rotación, es decir, no hay suplentes. Y un dato estadístico para tener en cuenta es que justamente en ese último partido que Miami perdió fue la anotación más baja en la historia de una final de conferencia por un quinteto titular. Sí, ese es un dato que yo tenía también y la verdad marca un poco esta diferencia que vos señalabas con un equipo titular de Boston, que es, me parece, un equipo que ya alcanzó una madurez justa, sobre todo en este tridente de Jason Tatum primero, quizás como la figura que más sobresale, pero está muy bien acompañado por Jaylen Brown y especialmente por Marcus Smart, que fue nombrado el mejor defensor de esta temporada, ¿sí? Y creo que entre ellos tres ya han alcanzado, como decía, un nivel como para poder estar disputando finalmente estas instancias, después de varias temporadas que están luchando por llevar a Boston nuevamente a los primeros planos. Creo que además está muy bien acompañado por jugadores con una madurez tremenda, como es el caso de Al Horford, que yo lo nombro siempre. Para mí es un jugador que, insisto, no te aparece en las jugadas más destacadas, pero es un jugador que colabora mucho en lo que se ve en la cancha, digo, en esto de luchar físicamente, esta intensidad defensiva que Boston le aplicó a Miami, que para mí lo obligó además a hacer esos tiros que son incómodos, o a utilizar casi todos los 24 segundos de posesión. Todo eso me parece que va de la mano un poco a la cabeza del Holford y además acompaña mucho en lo que es
en el vestuario y también en ese juego sucio que quizás no aparece en las estadísticas, pero que es fundamental. Digo, un poco lo que sucede también con Draymond Green en Golden State, y si querés podemos pasar a hablar del oeste. Sí, bueno, lo último que voy a hacerte mención, a ver si estás de acuerdo o no, es que a diferencia de Boston, a diferencia de Golden State, a Miami le cuesta muy caro tener algún minuto de bajo rendimiento. Sí, me parece que sí. Y además creo que el gran problema que está teniendo Miami es que no está pudiendo suplantar a sus bajas con lo que hablamos hace un minuto, ¿no? Con los suplentes. Por ejemplo, Tyler Hero ya van 2 partidos que no puede jugar. Víctor Oladipo, como decíamos también en alguna columna de semanas anteriores, no está teniendo el nivel que supo tener. Kyle Lowry viene de una lesión, así que tampoco es un jugador que está aportando demasiado. Depende mucho de Jimmy Butler, depende mucho de Bam Adebayo y lo que pueden hacer jugadores muy jóvenes, como el caso de Vincent, que están, me parece, a la altura, pero creo que se está viendo esa diferencia de equipos, de equipos más largos, como es el caso de Boston, ¿no? Y en el caso de que Miami pudiera llegar a, no digo que sería un milagro, pero sí una hazaña, ganar los 2 partidos que le queda, yo no lo vería con buenas expectativas para lo que puede ser un enfrentamiento ante, para mí, el gran candidato. Y no diría inesperado, pero sí un candidato que no estaba en no sé, en las hojas previas del comienzo de la temporada como el equipo que podía llegar a salir campeón, como es Golden State, ¿no? Sí, justamente. Y ahora sí damos paso, bueno, a la otra conferencia, la del oeste. Y sí, yo creo que lo de Golden State fue de menos a más y ese más lo puso ahora en un nivel muy, muy por arriba de cualquier otra franquicia. Y me parece que se perfila como un serio candidato. Pero bueno, eso después estará por verse cómo se den también los juegos y el estado físico, el estado mental también de ciertos jugadores. Pero sí es cierto en lo que era la temporada regular, como se suele decir. No era el gran candidato y me parece que ese de menos a más arrancó un de menos, tampoco tan abajo, pero un más ahora muy, muy, muy alto. Sí, creo que Golden State es un equipo que se lo tenía por debajo de Phoenix Suns y hasta incluso por debajo de Memphis. De hecho, terminó por debajo de esos equipos en la temporada. De hecho, creo que va a ser la primera final en la que no va a tener ventaja de localidad, porque ya sea que llegue a la final Boston o llegue Miami, alguno de esos dos equipos va a tener la localidad frente a Golden State, algo que no es poco, ¿sí? Ya que se hace muy fuerte en San Francisco. Estaría obligado Golden State a ganar mínimo un partido ya sea en el TD Garden o en el estadio de Miami, que no me acuerdo el nombre, le cambian todos los años el nombre. Sí, ahora FTW Arena creo que le pusieron. Bueno, sí, claro. Algún día será alguna cosa tipo de criptomonedas o Claro. estafa piramidal o las dos cosas, ¿no? Que sean sinónimos. Bueno. Para mí siempre será el American Airlines. Claro, para mí el American Airlines Arena, bueno, también lo tuvo Dallas ese nombre, qué sé yo. Por ejemplo, nosotros no llegamos nunca a playoff, Nueva York, pero siempre es el Madison, ¿no? El Madison Square Garden, claro. Como el Luna Park, digamos. No le van a poder cambiar nunca el nombre. Bueno, volviendo al básquet, hay que decir que ayer finalmente Golden State se llevó la serie en el quinto juego, 109-100, un partido brillante de Andrew Wiggins, este jugador bastante cuestionado que llegó de Minnesota al principio por la prensa especializada de Golden State y que sigue la NBA, que no estaba a la altura de la franquicia, que no estaba a la altura de un equipo que quería o que tenía aspiraciones para llegar a las finales, a instancias muy importantes. Y acá está demostrando que en los partidos decisivos aparece. Ayer marcó 27 puntos, acompañó muy bien a lo que es, bueno, esa dupla descomunal que es Stephen Curry y Klay Thompson. Buen partido también de Jordan Poole, partido fantástico también de Draymond Green, sobre todo haciendo ese trabajo sucio del que hablamos siempre. La clave estuvo en el tercer cuarto, como suele suceder con Golden State. Muchos equipos se llevan
es como una especie de espejismo cuando termina la primera mitad con Golden State, porque decís, che, le estoy ganando por 1, le estoy ganando por 2, estoy siendo superior, pero te están esperando con cuchillo y tenedor en el tercer cuarto. Y ahí, en ese tercer cuarto, ayer Golden State sacó esa mini ventaja, sacó una ventaja de 9 puntos, que le permitió llevarse el encuentro. Ya el último cuarto fue más parejo, pero Dallas necesitaba ahí como una especie de envión de muchas canastas consecutivas que no pudo tener. Y bueno, me parece que si podemos hacer un balance de Dallas, hay que decir que lo de Luka Doncic fue consagratorio. Llevó a su equipo, un equipo que no está sus compañeros a la altura de él ni cerca, y sin embargo él lo pudo llevar a jugar una final de conferencia, que no es poco. Tampoco se esperaba que Dallas llegara hasta este punto. Y bueno, me parece que el esloveno hizo un gran trabajo. Veremos el año que viene, o la temporada que viene, mejor dicho, si le incorporan otros compañeros como para que estén a la altura, y si mantienen a aquellos que llegaran a la mitad de la temporada. Por ejemplo, Spencer Dinwiddie, que llegó de Washington, me parece que sí fue una buena incorporación, pero hace falta algún compañero que esté, como decía, mucho más cerca del nivel de Luka, ¿no? Sí, sí. La verdad que para mí hay que rodearlo de mayor experiencia, de algún nombre también importante, porque cargar él solo, justamente con todo el plantel, con toda la franquicia, me parece como demasiado, más allá de que, bueno, respondió con creces. Pero Sí. a la larga es insostenible. Y demasiado que fue finalista de conferencia. Sí, para mí fue, no tengo una sorpresa total, pero sí que haya llegado tan lejos, que haya podido sortear además equipos que quizás estaban a la misma altura, digo, como Utah, pero creo que, sobre todo Phoenix, ¿no? Ahí me parece que está la clave. Todos esperaban una final, en todo caso Golden State Phoenix o Golden State Memphis, pero Dallas apareció, y veremos ahora qué es lo que sucede con el futuro de la franquicia de Mark Cuban, una especie de Elon Musk, menos conocido, pero igual de nocivo, creo, ¿no? Muy bien. Bueno, José Tripodero, no sé si te quedó algo en el tintero, y yo te voy a decir algo, como le dijo Karim Abdul-Jabbar a Ervin Johnson: la clave está en la muñeca, y así te voy a dar el cierre y el pase para Patricio Olivera Dala, que ya lo tenemos conectado del otro lado. No, brevemente, para no demorar la intervención de Patricio, decir que hoy se va a jugar el sexto juego entre Miami y Boston en el TD Garden de Boston. Veremos si se define o si tendremos un séptimo partido. Ojalá tengamos un séptimo partido, si no se acaba pronto esta temporada. Y además, para tenerte a vos de buen humor, el día domingo. No soy yo cuando me enojo, dijo Hulk. Claro. Y el 2 de junio estarían comenzando las finales, ya indefectiblemente. Ya será o en Boston o en Miami van a comenzar las finales. Golden State espera tranquilo que le digan, bueno, ¿para dónde saco pasaje? ¿Para Miami o para Boston? Porque ya tiene su lugar asegurado. Y bueno, mañana veremos qué tanto de básquet y qué tanto de papelón habrá, ¿no? Muy bien. Y así ahora ya le damos el lugar a Patricio. No sé si está viendo las finales de NBA, porque él se mira todos los deportes, más allá que sabemos que es hincha de Talleres. No sé si está viendo las finales. ¿Cómo andan? ¿Estás viendo las finales de NBA? Por supuesto, sí, soy fanático de la NBA. La verdad que toda mi vida, desde que soy chiquito, que miro la NBA, y es un torneo que es impresionante. No deja de sorprendernos a todo el mundo, ¿no? Si bien en alguna época tuvo como un bajón de lo que era como la calidad de la NBA, pero sigue siendo la NBA, ¿no? Y la verdad que cada partido, cada conferencia en la que se juega es tremendo. Y uno nunca sabe quién puede llegar a la final, ¿no? Pero bueno, la verdad que estoy viendo, por ahora lo único que puedo ver es la de Boston y Miami, porque la otra no la suelen pasar. La otra es cosas de la televisión. Claro, es el servicio del codificado, por así decirlo. Exactamente, sí. Pero toda la vida siempre vi la mejor época de la NBA, de los Chicago Bulls de Jordan. Esa época para mí fue grandiosa y gloriosa. Bueno, y ni hablar de, bueno, si estoy seguro que viste Last Dance, porque lo hemos charlado en algún encuentro. Sí, muy, muy bueno todos estos documentales que hacen en estas aplicaciones que hay, ¿no? La verdad que esos documentales te terminan de demostrar
la realidad que hay detrás de cada equipo, de lo que para nosotros son estrellas mundiales, pero bueno, todo siempre hay una historia detrás de cada equipo que va pasando como campeón de la NBA o de cualquier otro lugar, ¿no? Ha pasado con otros grandes deportes y que no deja de sorprenderte todo el contraste y trasfondo que hay atrás de esto, ¿no? Muy bien, y para demostrarle a Nahuel Isela, el productor, cómo se linkea una nota con otra y un contenido con otro, ahora sí damos rápido paso a lo que nos atañe con Patricio Olivera Dala, que terminamos de hablar de básquet y ya nos ponemos a hablar de lo que sucede en el ámbito internacional. Mira, no, iba a empezar de otra forma, pero bueno, me diste el pie de esto de estar en Estados Unidos con el tema de la NBA, y lo voy a ligar con algo que pasó hace poco y que, a ver, los medios siempre lo tornan como un hecho por ahí aislado de un criminal o un joven criminal que agarra un día un arma y empieza a disparar en este caso, contra chicos dentro de un colegio, ¿no? Pero este tipo de cosas, por un lado, los medios lo pintan como un ataque, o un ataque psicótico, o un ataque de locura de un chico, y nunca lo tratan como por ahí tal vez puede ser un ataque terrorista, que si hubiese sido una persona oriundo de alguna religión particular o oriundo de algún lugar del mundo que ya sabemos siempre a dónde es, lo hubiesen hecho como lo hubiesen, digamos, deslizado para ese lado, que es un ataque terrorista. La verdad que Estados Unidos tiene un problema muy grande con el tema de las armas, que ahora se está poniendo nuevamente sobre la mesa este tema. No es algo menor. Hace poco vi en un lugar, en algún medio, una candidata de no me acuerdo qué estado dentro de los Estados Unidos sorteando un arma de guerra, pero no sé si se acuerdan la película El Chacal, era un estilo de esa arma que hace construir, bueno, un arma de guerra sorteándolo a los votantes que, bueno, estuviesen a favor de esta candidata que finalmente ganó. Entonces, ¿hasta qué punto el grado de locura, por un lado, de la gente, ¿no? Y por otro lado, de los políticos que no toman cartas en el asunto para tratar de que las armas no sean libremente comerciales, como, no sé, como si vas a comprar una hamburguesa, te compras un arma, ¿no? Y después tiene otro problema de trasfondo que es mucho más profundo, que tiene que ver con las migraciones dentro de Estados Unidos y con el bullying, que es algo que quizás no se ve tanto en otros lugares del mundo, pero en Estados Unidos sí, se ve el resultado de lo que es no tratar de fondo el tema del bullying y el tema de todo lo que tiene que ver con las migraciones, ¿no? Porque en Estados Unidos recordemos que la mayoría de estas personas son tal vez oriundos de algún lado, obviamente siguen siendo norteamericanos, ¿no? Pero siempre tal vez es un joven oriundo de algún país latinoamericano o un joven oriundo de tal lado, produciendo con estos sucesos, y aparte todos los chicos que en general han muerto también son chicos que tal vez provenían de algún estado latinoamericano. Es interesante, Entonces, perdón Patricio, es interesante lo que mencionás, porque no solo uno de los temas a tratar en Estados Unidos, y también para ponerlo sobre la mesa, porque hay políticos y hay candidatos en nuestro país que están impulsando de alguna manera también el libre uso de armas. Pero otro de los temas que tiene que ver con Estados Unidos no solo es el control de armas de fuego, sino también el racismo. Eso mismo. El tema del bullying, que no sé si ustedes recuerdan acá un caso muy conocido que lo voy a llamar, entre comillas, como lo llamaban en ese momento, Pan Triste, sí, que fue un chico de Carmen de Patagones, que bueno, abrió fuego hacia los compañeros, que tal vez sí, para nosotros en Argentina no estamos acostumbrados a estos hechos, porque fue un hecho aislado en ese momento, pero sí el problema de trasfondo era el bullying, que no se trata en profundidad, que tiene que haber una política de Estado contra este tipo de cosas. No sé, hay que pensarlo, ¿no? Porque también es difícil hablar desde afuera, desde el ámbito de nosotros, pero nos puede tocar a algún chico, algún hijo en el colegio cuando lo mandemos, que no sepamos bien lo que pasa. De hecho, yo te puedo decir, en particular, en mi persona, yo he sufrido bullying en el colegio. Obviamente cada uno reacciona de su manera, a su forma, pero nunca sabes cómo puede reaccionar un chico que está en un colegio y que está recibiendo este tipo de acoso, bullying, como lo queramos llamar, pero que sucede en todos lados del mundo. Sucede en Argentina, sucede en toda Latinoamérica, pero parece ser que en Estados Unidos la profundidad de este tipo de sucesos es mucho más grave. Y se acompaña de la compra libre de armamento en tiendas como si fuese como fueron el otro día a la Comic Con, compras un arma de guerra y salís y no sabes qué puede pasar. Totalmente. Entonces, es grave y como vos dijiste, acá en Argentina se vuelve a tocar ese tema, la libertad de comprar las armas,
Bueno, el candidato Milei es el que está en este momento ahora hablando, diciendo que él está a favor de la venta libre de armas. Es en un país donde tenemos un porcentaje de pobreza muy grande, en un porcentaje donde el Estado tampoco está encima de la población todo el tiempo, es peligroso, es una combinación muy peligrosa. Y hay que ver siempre, como decimos cuando decíamos con la pandemia, ¿no? Hay que siempre verle a la película cómo está pasando en otros lados para que no pase acá. Habrá que ver si las autoridades están capacitadas para tomar cartas en el asunto y que esas cosas no sucedan acá en Argentina. Muy bien, clarísimo, Patricio, pero bueno, esa era la intro y se movió el eje, así que supongo que también había otro tema, más allá de que, más que interesante hacer esta reflexión y esta compartida de datos, obviamente, de estadísticas y de lo que sucede en todos los países del mundo. Bueno, recién hablé de la migración y hay un dato, que acaba de tirar la ONU sobre lo que está pasando en Ucrania con el tema de las migraciones. El desplazamiento que se ha dado desde Ucrania hacia afuera, la expulsión de personas de Ucrania hacia los países, ha sido de aproximadamente 7 millones de personas. Y si vamos al caso entre la movilización de la gente que está dentro, que se movilizó internamente dentro de Ucrania, con los que se movilizaron hacia afuera, ya supera más de los 10, 12 millones de personas, superando en números hasta lo que pasó en Siria, y son datos alarmantes y lamentables de lo que pasa todavía con este conflicto. Y obviamente los datos que han dado a nivel mundial superan más de los 50 millones de personas que están migrando en este momento en todo el planeta. Es unos números tremendos, que en algunos lugares se dan con mucha más frecuencia de los países africanos del norte de África, sobre todo hacia los países de Europa. Pero bueno, este conflicto en particular de lo que está dejando la guerra, entre tantas cosas que está dejando, es un movimiento de migrantes impresionantes desde Ucrania hacia afuera. Veremos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Porque en el caso de Siria, por ejemplo, los migrantes no volvieron, muchos no han vuelto, de hecho siguen estando en el norte del Líbano, en Turquía y en otros países de Europa. En este caso, en Ucrania, todavía como no terminó el conflicto, no sabemos cómo puede llegar a desenvolverse este movimiento migratorio, pero bueno, sí está dejando sus consecuencias tanto en Polonia y en otros países limítrofes. Pero bueno, habrá que ver qué pasa y cómo la ONU hace también algún tipo de ayuda, porque bueno, convengamos que cuando hay este tipo de sucesos en algunos países, la ONU, todo lo que es OIM, todo lo que tiene que ver con ACNUR, ponen dinero para que los migrantes puedan de alguna forma llevar un poco más leve esto. No sucede siempre el formato, pero bueno, hay mucho dinero por el tema de las migraciones. Y va a ser un tema a tratarse, bueno, una vez que termine este conflicto, que todavía no sabemos cuándo. Muy bien, justamente hace poco más de 24 horas escribí una nota que está en el portal de noticias de Punto Cero sobre el récord y este número histórico de 100 millones de personas refugiadas refugiadas y desplazadas en todo el mundo. Y en el último año justamente había 90 millones, estos 10 millones principalmente, justamente como bien mencionó Patricio, por la guerra, la invasión de Rusia en Ucrania y también los conflictos armados que ocurren en Afganistán, por ejemplo, en Burkina Faso, Etiopía y la República Democrática del Congo. Son los países, son los sucesos que están marcando la agenda en este sentido. Exactamente. Es algo que no termina nunca, que viene de toda la vida. Argentina siempre ha sido un país receptor de migrantes, lo sigue siendo, con el caso de Venezuela, de Paraguay. Son las colectividades que mayor cantidad de migrantes tienen en la Argentina. Pero bueno, en otros países como en Europa, que siempre en algunos países han sido muy racistas y expulsivos de los migrantes, es un caso a tratar de lo que viene. Y obviamente con el desplazamiento, con el tema del alimento a nivel mundial, también va a traer graves consecuencias en algunos años, ¿no? Y bueno, ya lo está teniendo con el tema de los granos en Ucrania y con esta reducción, digamos, de alimentos que se está produciendo en Europa y otras zonas. Tal cual. Bueno, Patricio, ¿te quedó algo en el tintero también para analizar, para mencionar? Dentro de poco ya empezamos a vivir el Mundial, así que vamos a volver a tirar algunos datos de Qatar. Pero bueno, dentro de poco se viene la final de Argentina-Italia, que va a ser una previa de lo que pueda llegar a pasar en el Mundial. Muy bien, la semana que viene, para ser más precisos, el próximo miércoles. Exactamente. Muy bien, y ya está confirmado, ya que lo mencionás, está confirmado un amistoso después de la finalísima ante Italia, de Argentina ante Estonia. Se confirmó en las últimas horas. Difícil partido, ¿no? Pero bueno. No sé si es ironía o es de verdad lo que acabas de decir.
Siempre buscando rivales bastante complicados para jugar el Mundial. Pero nada, son opiniones personales. Muy bien, bueno, sos de lo que opinan como Mbappé, que dijo el otro día, ¿no? Que Exactamente, sí. Yo disiento, pero será para charlarlo en otro momento. Muchísimas gracias, Patricio Olivera Abdala, para hablar de internacionales. Hoy fuimos a Estados Unidos, que no venía mencionando en últimas ediciones, y volvemos a hablar de lo que ocurre en la guerra en Ucrania y los desplazados a nivel mundial. Así que nosotros los saludamos a Patricio Olivera Abdala. Recién hicimos un mix también junto a José Tripodero y finalizamos este bloque para dar paso a la segunda hora del noticiero de este viernes 27 de mayo. Y nosotros vamos, como cada corte, como cada bloque, escuchar el flash informativo con lo que hay que saber este viernes y obviamente música bien arriba para levantar la jornada y para darle la bienvenida al fin de que se acerca. Ganancias más altas. El gobierno modifica el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia. La medida entra en vigencia la semana próxima. Recuperación federal. En todo el país se crearon 71.000 puestos de trabajo, principalmente en el sector privado de la construcción, de los servicios y en el industrial. El crecimiento está comparado con las cifras prepandémicas. Jóvenes en peligro. La próxima semana habrá debate en el Senado de Estados Unidos sobre el control de armas, porque los tiroteos son la principal causa de muerte en menores de edad. Solamente en el año 2020, 45.000 personas fueron asesinadas o se suicidaron con armas de fuego en Estados Unidos. Pequeño gigante. Diego Schwartzman venció a Grigor Dimitrov 6-3, 6-1 y 6-2 y avanzó a octavos de final de Roland Garros. Jugaría el domingo frente a Novak Djokovic, que este viernes vence a Bedene. Copados y sin copa. Racing perdió como local 1-0 ante River Plate de Uruguay y se despidió de la Copa Sudamericana. Unión pasó de ronda con goleada 4-0 a Junior de Barranquilla. Y Boca Juniors clasificó primero en la Copa Libertadores gracias al 1-0 sobre Deportivo Cali.